Hola para todos, están en el canal de Marta Astral. Este es el horóscopo para ti, mi querido Escorpio. Veamos qué dice el horóscopo de la semana o horóscopo semanal. Si lo estás viendo hoy, es porque hoy te corresponde el horóscopo al día de hoy. Ojalá resuene contigo. Escorpio y su elemento agua. Inicias muy bien porque Escorpio recupera un dinero que cree perdido. ¡Wow! Si no es tuyo, tiene que ser que es muy importante para ti o está relacionado a tu pareja o a tu familia materna, porque dice que se recupera un dinero que se cree perdido. Este dinero llegará como una bendición porque logrará que personas, incluso tú, tengan algunos cambios, y en esos cambios incluso se ve unas nuevas expectativas, como irse a estudiar, como hacer un viaje, algo que de verdad nos gusta hacer y que posiblemente no se ha podido. Dice también que es importante que Escorpio le dé seguridad a los deseos que ha tenido, empezar, iniciar, querer, pero piensas comprar propiedad o comprar vehículo o cambiar el vehículo o hacer esta inversión, pero no inicias. Debes de iniciar para que puedas concluir. Dice que te llamarán o te buscarán o te darán un contrato de un empleo nuevo, pero es un empleo que tú has querido, porque este trabajo de verdad, Escorpio, que te dará mucha tranquilidad. Recupera a tus amigos, pero ten cuidado con ellos, Escorpio, porque sabes entregar tanto a los amigos que no te das cuenta que a veces ellos mismos te causan daño. La tranquilidad, caballo de bastos, que habla de la tranquilidad y el dinero. Por lo menos lo nivelarás y podrás estar tranquilo con respecto a los temas económicos. Escorpio, lo que no puedes es coger algunas deudas innecesarias. Hay que relajarse por unos días y estar muy tranquilo con este tema. Solucionas un disgusto, un problema, alguna situación en familia, un tema por comentarios, por situaciones inconvenientes que se han venido dando. Y esto hay que manejarlo con sabiduría, con entereza. Recuerda que la familia es el vínculo perfecto de cada sociedad y que es importante sostener y mantener esos lazos afectivos. Pensiones, herencias o dineros que se organizan para ti. Qué bien. Pensiones o herencias o dineros que se organizan para ti. A ver, hay que trabajar con los arcángeles. Recuerda, Escorpio, que al final de este video te estaré dejando el número de la suerte, mensaje de las hadas, además el arcángel y el color de la vela que le corresponde. Por ejemplo, qué bien que trabajaras el arcángel Jofiel y su vela naranja, para que tengas esa sabiduría de cómo manejar algunos temas que, si bien es cierto, son difíciles, hay que aprender a darles ese concepto y ese valor. La familia y la familia. Y además el mensaje de las piedras, qué significan y qué significa su color. ¿Listo? Bueno, dice que en familia un proceso, algo como una cirugía, papeles por temas de salud, pero hasta aquí en Escorpio, afortunadamente, ese tema se ve manejable. Dice también que el dinero y la tranquilidad se van a sustentar, se van a organizar, porque juntitos con el trabajo, obviamente tendrán a un escorpión feliz y tranquilo. Hay dinero, hay tranquilidad, hay trabajo, hay dinero, hay bienestar. En familia, una pérdida que se avecina. Las pérdidas son de Dios, las pérdidas son universales.
Aquí está el Rey de Espadas sugiriéndote, Escorpio, toma decisiones positivas. Siéntate un poquito a pensar cómo inviertes, cómo gastas y qué hay para los próximos días. Yo siempre digo, hay que mirarse en un espejo y mirar dónde quiero estar. Parejas comprometidas, parejas que han estado unidas, parejas que por una u otra situación están ahí juntitas y quieren avanzar. Es el momento ideal para que ustedes ahí, dentro de su ángulo, tomen control de esa relación y se comprometan. A veces tenemos que comprometernos y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que realmente quiero hacer y lo quiero hacer porque es lo que me causa bienestar. Hay que comprometerse, hay que bajar la guardia, hay que aceptar que cometemos errores, que no somos tan perfectos, pero se puede realmente ver los cambios y el positivismo en aquellas parejas que se comprometen y hablan. En las parejas que están ahí libres, como con relaciones tóxicas, dice que, o parejas que se han alejado de las relaciones, dice que hay que soltar ese pasado para que puedas iniciar con personas nuevas que están llegando a tu vida. Si tú sueltas el pasado, definitivamente serás feliz con esas personas nuevas que aparecen para ti. Escorpio, es cierto que te encantan los amigos, tú haces mucha vida social, pero posiblemente has hecho vida social, pero necesitas un espacio propio, un espacio para ti. ¿Qué tal un fin de semana descansando en un espacio tranquilo, relajado, donde puedas pensar y tomar sanas decisiones? Hay que pedirle al arcángel Jofiel sabiduría para que puedas arreglar muchas cosas en tu vida, Escorpio, que muy seguramente todavía sientes que es necesario solucionarlas. ¿Qué nos dicen las hadas? ¿Cuál es el mensaje de ellas el día de hoy? Veamos. ¡Wow! El aventurero, el futurista. Pero aquí hay una hada muy importante. Esta hada guerrera, esta hada que todo lo quiere, esta hada que todo lo consigue con su bondad, con su ternura, como lo es Escorpio. Escorpio es humilde, es amoroso. Dice que Escorpio tendrá un cambio, pero Escorpio, cuídate en algunos temas de algunas personas. No te confíes demasiado. Recuerda que siempre a tu alrededor hay demasiadas personas y alguna de ellas puede lentamente querer hacer un daño. Escorpio, recuperas toda tu fuerza económica. Qué bien por Escorpio. ¿Cuál es el mensaje de las piedras o los cuarzos? Veamos qué nos tiene la crisoprasa. ¡Wow! Y el diamante. Pero vamos a dejar la crisoprasa. Dice que es la piedra de la esperanza que representa el amor hacia la verdad. Hay que cuestionarse un poco y hay que mirar que a veces hacemos de pronto sin querer negativamente, o lo que podamos hacer que luego se convierta en algo negativo para nosotros. En ti, mi querido Escorpio, pueden ser tus amistades. O eres muy, como eres tan leal, cuentas tus cosas, confías, no hay que confiar demasiado, hay que mantener algunas distancias. Jofiel y su velo naranja para la sabiduría, para que ese arcángel te dé sabiduría y puedas tomar las mejores decisiones de aquí en adelante. 1088 es el número de la suerte y 448. Un abrazo, Escorpio. Nos vemos Dios mediante la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Muchas gracias. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.